Bueno, pues después de un año de la pandemia del COVID, pues hay eh, nuevas noticias que han incluso complicado la inoculación. Desgraciadamente sigue la guerra de las vacunas, la guerra de propaganda. Ya ven que yo les di un método geopolítico que pues había dividido el mundo en tres polos: el polo anglosajón, por la dupla de Gran Bretaña y Estados Unidos, que tienen sus respectivas vacunas; el segundo polo, el ruso, que ya incluso ya tiene dos vacunas más a la de Sputnik V; y, y el polo chino, que pues tiene varias vacunas en su arsenal. Bueno, esa sería la visión geopolítica. Y lamentablemente, pues como quieren dominar, pues se han lanzado una guerra terrible de desprestigio de las vacunas ajenas, etcétera. Y eso se ve más en la prensa británica, ¿eh? Yo lo digo abiertamente, que la sigo pues, diario. Y y son muy dados a golpear, ¿no? Pues es la técnica siempre de los británicos, no es nada novedoso. Han dicho lo peor de la vacuna rusa, todo lo peor de la vacuna china, ocultan muchas cosas en referencia a su propia vacuna, que está muy alicaída, la de AstraZeneca. Y luego, pues, cuando les conviene, pues les echa más porras, dicho en términos coloquiales, a las cinco que tiene Estados Unidos, que a mi juicio son las que están progresando mucho más. Bueno, ese es un abordaje, una manera de ver la situación, sí, pero también está la parte médica, a veces se olvida, ¿no? Y luego, ustedes lo saben, la interpretación no es lo mismo que lo interpreten los datos clínicos, pues yo diría el grupo médico, los especialistas en la materia, a que lo hagan, lo digo, vean, yo estoy en medios, así que no te digo nada contra la prensa ni los reporteros. Vean, en Gran Bretaña hay que reconocerlo, y en Estados Unidos, sus reporteros y su prensa tienen una prensa especializada de muy alto nivel. Y no estoy hablando a nivel de la prensa médica per se, que es muy buena. La de Gran Bretaña tiene Lancet, bueno, es magistral, que es la que le da vuelo a la vacuna Sputnik 5, ¿no? Con su gran eficacia y seguridad. En Estados Unidos está The New England Journal of Medicine, que es fabulosa, pues está muy especializada. Yo me refiero a la prensa común. Si lee uno el Financial Times o lee el Wall Street Journal, él mismo en Estados Unidos el New York Times, el Washington Post; en Gran Bretaña pues todo el resto de prensa. En general tienen excelentes reporteros que se han especializado en el reportaje médico y clínico. Incluso ya esta cuestión de vacunas, que no cualquiera puede entrar y ahí a ver cómo interpreta los datos clínicos y médicos a su antojo, ¿no? Entonces ahí es donde viene, donde sí se da la guerra de propaganda. En otro ámbito no se da. Y el tercer ámbito que yo diría es la opinión pública. Al final del día, por alguna razón, la percepción de las vacunas en Estados Unidos ha sido desfavorable. Eh, por eso yo planteo los tres niveles de percepción. Una cosa es los grandes especialistas, eh, obviamente ahí está el grupo médico, obviamente médicos acreditados, ¿no? No hay cualquiera que salga ahí, no cualquier hijo de vecino, tampoco se da esto. Y luego tenemos ya la prensa, los reporteros especializados,
que en Estados Unidos y Gran Bretaña, yo diría hasta en Alemania y Francia, son de primera. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo un artículo en Le Monde, pues, hecho por un profesor de neurociencias, imagínense el nivel, ya el nivel, es decir, incluso, bueno, ahí tienen, yo hago una crítica, yo conozco al Grupo Médico de México. Los médicos han dejado que cualquier charlatán hable y no lo paran en seco. Es como si yo me pongo a hablar de astronomía, pues ni le entiendo, es la realidad. Entonces, mucho se ha pervertido, sobre todo yo diría, en Latinoamérica. Pues ya cualquiera, de repente estaba haciendo reportajes sobre asesinatos en la Venustiano Carranza o en la Bondojí, o si quieren en Tlalpan, para que vean que equilibro también la política interna. Y, y de repente al día siguiente están hablando de las vacunas, como si fueran genios, ¿no? Y ya proponen, dicen, bueno, y hay gente que cae, pues no sabe lo que yo les estoy diciendo, el público, el gran público, pues no lo sabe, ¿no? Le tiene confianza a su periódico de cabecera, y ahí lo que saquen, pues lo van a creer, porque también no es fácil que tengan acceso y ni lo van a entender, no es fácil entenderlo. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo entender las cuestiones muy técnicas de la inoculación. Y eso que traigo una formación de varios años en el sector médico, con, con 2 especialidades además. Bueno, pero eso no cuenta. Es decir, aquí lo hay que ver que hay que darle seriedad a eso, las vacunas, y realmente todo este charlatanismo que se ha dado, pues sale un cualquier youtubero ahí de undécima, ahí de X país, desgraciadamente en nuestra de Latinoamérica abundan, y se pone a opinar sin saber ni qué es una vacuna. Ya para acabar, pues ¿cómo te vas a opinar de lo que no sabes? Bueno, aquí lo hacen. Entonces, aquel día oía a la Naya, háganme el favor, hablando de vacunas y que Taiwán, no tiene ni idea, es un charlatanazo ese cuate. Y más cuando uno es político, pues todavía tiene mayor responsabilidad. Entonces hay médicos en el PAN que se asesore a Naya y para que vea que de ignorantes no lo van a pagar, lo que siempre ha sido, ¿no? Es locuaz, esa es otra cosa. Hablar mucho, bueno, ¿y eso qué? Hablas de más, te agarran con más defectos. A veces hay que saberse callar. Bueno, ya les dije más o menos el abordaje cómo está. El otro abordaje, o sea, es el supuestamente, pues el aceptado universalmente, no hay de otro, que es el ranking de la OMS. ¿Qué da idea? Yo ya les dije, yo no soy fanático de lo que ha hecho la OMS, pero no desde ahora, desde hace mucho. He escrito al respecto y he sido muy crítico, en forma constructiva, cartesiana. Bueno, es en lo que nos entendemos, ahí hay un ranking bien dado. Y luego yo les diría algo, pues esa sería una aportación que ni siquiera tampoco es mía, pero es una aportación de visibilidad. Es decir, ¿cuáles son las mejores vacunas? Bueno, vamos a verlo. Todavía muchas están en el estadio o en la fase 2 y 3. Otras ya van a entrar a la 4, habiéndose eh, comido las trancas de la fase 3, etcétera. Y aquí la originalidad que les quiero decir es pues cómo están cotizando en bolsa, que es un parámetro, nos guste o no, sobre todo en el mundo financierista anglosajón, de cómo les está yendo a sus vacunas. Y por último, que sería con lo que voy a empezar, es estas nuevas variantes, bueno, ¿qué ha sucedido? Entonces, con las nuevas variantes, de manera inesperada, bueno, mucho se dice que los mismos virus propenden mucho a las mutaciones. ¿No? Ustedes lo saben, todavía la gripe sigue teniendo mutaciones. Y eso desde cuando se trata de crear una sola vacuna y tiene esa característica. Entonces, así las cosas, aparecieron 3 nuevas variantes. No lo digo en orden, en 3 países importantes.
que a mi juicio van a marcar el diapasón de lo que sigue con las vacunas. Y vean, no hay nada personal, yo no tengo nada personal contra ninguna vacuna, al revés, mi postura ha sido de colaboración entre los tres polos geopolíticos, porque además las vacunas que están fabricando son insuficientes para el total de la población mundial, que andamos en más de 7.500 millones de habitantes. Entonces, no hay nada personal, pero sí les digo abiertamente, aparecieron estas tres nuevas variantes. Y hago un paréntesis, acuérdense que aquí el doctor Velasco, Víctor, un gran astrofísico mexicano de la UNAM, nos alertó de que venía la tercera ola. El Iván Obrov estaba leyendo que ya tiene una tercera ola, fíjense. Es decir, ha sido muy pérfida este virus. Y en México, lo tengo que decir abiertamente, el grupo del viejo Zeus se equivocó grotescamente, en particular el grupo de Frank Hoeflich, cuñado entre comillas, de la pandilla de los IMAs, ya saben los IMAs. Bueno, entonces, donde decían que ya se había aplanado la curva, y yo siempre me burlo, les digo que se aplanó, pero sus cerebros, imagínense. Y al revés, tal como lo previó, imagínense, un astrofísico de la UNAM lo vio mejor que estos charlatanes vividores del viejo CEU, que se han apoderado del CONACYT, ahora ya andan haciendo investigaciones de democracia. Tú no te dedicas a eso, CONACYT. Estás dilapidando el dinero, para eso están las facultades de ciencias políticas, de derecho en el país. Dedícate a lo tuyo, a la cuestión tecnológica. Bueno, ni a eso se dedica. Dicho eso, tenía que hacer ese paréntesis. Entonces, vean, aparecen esas nuevas variantes y sucede, repito, no es nada personal. A mí me encantaría que funcionase. Estamos pensando en el bien común, el género humano, no en que vivan los anglosajones y se mueran los africanos, los latinoamericanos, los árabes y los demás. Bueno, pues es demencial. Y menos alguien que optó por la medicina, pues no puede tener esa visión. La medicina es universal, no puede ser facciosa. Entonces, las vacunas estadounidenses, tanto Pfizer como Moderna, no están funcionando para las nuevas variantes de Sudáfrica. Todo lo contrario. Se ha demostrado que son ineficaces. Y cito Washington Post, New York Times y la mejor, The New England Journal of Medicine. Bueno, y la variante brasileña, como que nadie la atiende. Y ahora voy a tocar esa parte. Entonces, y la de AstraZeneca también ha tenido problemas, ustedes lo saben. No solamente con el reparto, la distribución, sino también ha sido muy controvertida, sobre todo en Europa, que ostenta una población de la tercera edad, pues no están funcionando muchas de esas vacunas, sobre todo la AstraZeneca, no está funcionando en la población de mayor de 75 años. Bueno, ahí también juegan. Unos ponen 70, otros 75, sí, pero entre 70 y 75 tienes millonadas de personas. Entonces, ahí tienen ustedes 3 vacunas, 2 estadounidenses y una británica, bueno, sueco-británica, ¿no? Han intentado hacer pruebas con la variante de Sudáfrica y no ha funcionado. Bueno, ¿qué es lo que se está aduciendo? De que como es una población prevalente con SIDA, ustedes saben que es el 4º lugar en el planeta en lo que a infección de SIDA se refiere, y la mayor parte de los países que tienen SIDA, la mayoría está desgraciadamente del continente africano. Bueno, de Brasil no se dice nada, y Brasil ahorita padece verdaderamente una calamidad epidemiológica sobre su variante, que no ha sido lo suficientemente estudiada y
Por lo menos hay algunas cosas que he leído, tampoco están funcionando este tipo de vacunas. Me llama la atención que en Gran Bretaña pues digan que sí funciona. Bueno, habría que verlos, pero lo están diciendo los fabricantes. Habría que ver los estudios fehacientes para opinar. Qué bueno que funcione. Nadie está en contra de que no funcione. Entonces ahí tienen ustedes, esa sería la novedad en relación a las variantes. Y aquí hay algo preocupante, porque es mucho, estas variantes son más contagiosas que el mismo virus original. Ahora, alguien me va a decir, bueno, ¿cómo están funcionando las vacunas chinas con las nuevas variantes? Bueno, lo que se sabe, eso yo cito aquí a los chinos tal cual, pero también lo tengo que decir porque somos amigos de la verdad, más que de cualquier raza en particular. Ellos alardean, sobre todo el de Sinopharm, que funciona muy bien en las nuevas variantes, que además es el mercado de ellos, porque obviamente no veo a Biden vacunarse con una vacuna china, no es políticamente lo que eso significa, y una rusa menos. Bueno, entonces, pues ellos apostaron a sus vacunas, tienen varias, por lo menos tienen a 5 en el radar. Hay una que se está descolgando muy bien, que es Novavax, ahorita la abordaremos también. Pero aquí el problema es de que los chinos dicen que sí funciona y ya traen acuerdo también con Brasil. Vamos a ver los estudios. Entonces el de South China Morning Post cita al mandamás de Sinopharm y dice que las vacunas atenuadas, las comunes y corrientes atenuadas, dice que funcionan muy bien en las nuevas variantes. Bueno, lo tengo que decir, no ha demostrado sus estudios y es propaganda local. Bueno, a eso se prestan también las empresas, ¿no? Es normal. Sí, pero para eso entra ahí el cuerpo médico, los organismos salubres de cada país y tienen que ser muy cuidadosos. Vean, en Estados Unidos, lo que es Pfizer y lo que es Moderna, eh, tuvieron una aprobación expedita de emergencia, se llama, ¿eh? Es decir, se comieron las trancas. Y bueno, ojalá que funcionen. Nadie les desea mal a que no les funcione en Estados Unidos, pero lo hicieron de emergencia. Y vean, la de AstraZeneca no solamente no la han aprobado, ha pedido su aprobación en Estados Unidos de emergencia y no se la han dado. Ahora están a punto de dársela a 2 vacunas en Estados Unidos, la de Hansen o Janssen, como la quieran pronunciar, que es la de Johnson Johnson, y también esta de Novavax, que ahí va viento en popa, incluso en la clasificación que tiene la OMS, la más reciente, que es el 26 de febrero, ustedes ven el ranking, en los 5 primeros lugares vienen 4 chinas. Fíjense qué interesante. Si ustedes se están dando cuenta cuál ha sido mi metodología, ver todos los pisos, ¿no? Ya vimos el geopolítico, que obviamente difunde su propaganda propia. Ahí estamos viendo lo de la OMS. También estamos viendo cómo las poblaciones están aceptando o no sus vacunas. Esto es muy importante. Cómo hay rechazo a cierto tipo de vacunas en Europa, otras sí. Ya Alemania ya quiere colaborar con Rusia, con Sputnik 5. El presidente Macron, a mi juicio, yo apruebo totalmente su postura de que como se trata, así lo cito más o menos, de una guerra mundial contra el virus, que es universal, pues se requiere la colaboración de China y Rusia. Se me hace fascinante esa postura. Entonces ahí tienen ustedes. Y luego viene la que vamos a abordar, ya para finalizar, que es la de la cotización en bolsa. Bueno, ustedes saben que ya hay muchos. Ahorita vean, Novavax tiene muy buen lugar. La OMS ha colocado a la de Janssen y a la de Novavax, incluso antes que la de Moderna y la de Pfizer. Estoy hablando de los 10 primeros lugares. Obviamente la rusa la pusieron detrás de la británica AstraZeneca, la pusieron en 6.º lugar. Sí, pero es muy buena, les guste o no. Bueno,
Entonces, una característica que tiene eh, la de Novavax es de que ha sido pionera en que usa el pico de la proteína que tiene el mismo coronavirus y la diluyen, la estabilizan, como se dice, en lípidos, ya sea en lípidos, que es lo que significa, grasas, y hacen nanomoléculas. Es fascinante. Es decir, realmente a mí me impacta mucho cuando veo todo ese avance médico y sobre todo al nivel, hemos progresado más en la astrofísica que en la microfísica. Fíjense lo que están. Bueno, tampoco, diría yo, bueno, a otros niveles sí, pero la virología, como que será que el virus es escurridizo, mutante, pero no hemos tenido el gran desarrollo que se esperaría, como se ha tenido en otras áreas del conocimiento. Y ya me voy, vean, Novavax tiene esa característica. No les voy a romper la cabeza ahora, pero hay varios sistemas, ya les dije. Los mismos chinos tienen el método de las vacunas atenuadas, pero también tienen el vector viral, el que usan mucho los rusos. También otros la usan. Hay varias, ¿no? Si no me equivoco, también Janssen la tiene, ¿no? Son varios métodos. Y luego también tienen el método de ARN mensajero, que son lo que usan Pfizer y Moderna. Ahora, ¿cuál ha sido lo interesante de Novavax? Es de que no requiere su refrigeración como Pfizer de Moderna, lo cual pues le da una gran ventaja y parece ser, ahorita le están echando muchas flores a Novavax, de que es más duradera que las demás. Esta parte como que no la estamos estudiando, a veces se adoptan en forma alocada, ya me voy con AstraZeneca, como hicieron, ya saben en dónde. Bueno, hay que esperar también, ¿no? Que estén funcionando. No vas a estar dando vacunas que luego te vas a arrepentir toda la vida, ¿no? Porque los efectos se van a ver si son deleterios, pues obviamente como los ocultas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la cuestión de las alergias. Quieras o no, estaban produciendo alergias, cierto tipo de vacunas en Estados Unidos. No me voy a meter a esa parte, pero sí quiero redondear diciéndoles que Novavax tiene esa característica. Bueno, y no recibo comisiones de Novavax, ni de nadie, menos yo. Entonces, y ahí voy y ya con esto concluyo, que si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cómo va a ser esto de las nuevas variantes? Me preocupa mucho lo de Brasil, se los digo abiertamente. Y Brasil es siempre ha estado al punto de ser una superpotencia, se ha quedado siempre corta, pero es un país que tiene 8.5 millones de kilómetros cuadrados, el más importante y más grande de Latinoamérica, una población de casi 220 millones de habitantes, que ahora está siendo devastada literalmente por la pandemia del COVID-19, y como si le faltara poco, o como si le faltara algo, aparece esta nueva cepa, esta nueva submutación o nueva variante, como le quieran llamar. Pues ahí estamos hablando, ahí va a pesar mucho porque si no funcionan las vacunas estadounidenses y la británica, pues se van a perder un gran mercado en Latinoamérica. Estamos hablando prácticamente, no la mitad, pero muy cercano a la mitad. Es decir, por población hay países que definen a Latinoamérica, con todo el respeto para los demás. Estamos hablando de dos gigantes. Brasil es el doble de México. Tanto en habitantes, estoy hablando prácticamente, como bueno, en superficie es más de 4 veces la superficie de México. Entonces, esa me preocupa, esa parte de Brasil, se los digo abiertamente. En Estados Unidos no se habla mucho de las variantes, me llama la atención. Gran Bretaña ya dan por hecho, sobre todo la prensa amarilla, ¿no? O amarillista, como le quieran decir, o amarillenta, depende de qué se trate. Y juran y perjuran que no, que está funcionando de maravilla las vacunas estadounidenses y la vacuna de AstraZeneca. Bueno, ya lo veremos. Ojalá,
así de fácil. Sería magnífico que funcionara. Y en esta situación, por eso, pues ya el que parece que es el ideólogo del mundo anglosajón, Bill Gates, que ya aparece hasta en la sopa, cualquier cosa ya opina, él muy controvertido porque se expone demasiado, ¿no? Con sus posturas en flecha, como dirían los franceses. Y ahora acaba de proponer que las 5, así lo dice él, 5 estadounidenses, los 5 fabricantes estadounidenses deben optar por una tercera inoculación. Bueno, y yo he leído también reportes que ya están diciendo de aquí a de por vida. Bueno, ya es enloquecer demasiado, ¿no? Bueno, es un gran negocio también. Eso no hay que perderlo de vista. Pues Bill Gates está en el negocio de las vacunas. Ahí tienen ustedes a su vacuna, la vacuna de Bill Gates, vamos a hablar así, y novio, pues ahí está. Y no le ha ido tan mal en bolsa, curiosamente, teniendo un mediocre lugar, anda en el 15º lugar en el ranking que opera la OMS. Entonces, yo ya casi para concluir, nada más me faltaría 2 cosas rápidas. Una es, alguien me podría preguntar, ¿y cómo funciona la Sputnik 5 en Sudáfrica? Bueno, ya se están haciendo pruebas. Los rusos también publicitan su vacuna y comentan que debería de ser la mejor por la cuestión del adenovirus que usan en su doble vector viral, así es técnicamente conocido. Ahorita, por ejemplo, ya eso sí lo filtra la prensa británica y también la estadounidense, sí lo filtran. La prensa que se conoce como vulgarizadora, es decir, ya para nosotros, para el gran público. Que están ajustando la secuencia del antígeno para combatir al COVID-19 precisamente para abarcar con amplitud a las nuevas variantes, mutaciones o cepas. Bueno, eso ya les va a tomar tiempo. Naturalmente allí, en ese renglón, pues van a estar rezagadas. Vean, es tan fascinante la tecnología en ese sector que pueden comprimir el tiempo. Es decir, algo que te hubiera durado 3 años, hoy dicen, ¿no? Lo pueden hacer en 3 meses. Les deseamos la mejor de la suerte, ahí están, etcétera. Ahora, el problema de Sudáfrica, que es un país que, si no mal me equivoco, tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados, tiene alrededor de 60 millones de habitantes, es el impacto que va a tener su éxito o su fracaso, como sucedió en la Unión Europea, y lo mismo va a suceder con Brasil, en toda la periferia, que va a tener en el resto de África, donde China y Rusia ya tienen una gran penetración, no solamente a nivel de sus vacunas, sino también a nivel geoeconómico. Esta parte no hay que perderla de vista. Y naturalmente aquí van a haber ganadores y perdedores. Y con esta es la parte que yo voy a concluir y les voy a decir cómo está la cotización en bolsa de un año a la fecha, cómo les ha ido a las vacunas. Y vean, la peor así en cotización ha sido la de Pfizer, menos 9%. Vean, y yo les digo abiertamente, si el mercado sabe, son especuladores, y les hago un paréntesis, todas las vacunas que les acabo de citar anglosajonas, y ustedes revisan bien los datos, sus tenedores institucionales son los gigabancos. 4 gigabancos. Se meten y las ven todo.
En la única en que está directamente, y tiene el primer lugar, es con la de Bill Gates, la de Inovio, que es BlackRock. Sí, pero bien los otros tres, siempre van a estar, no hay que preocuparse. Es muy importante ese dato. Entonces tienen ustedes, no lo digo en orden, en el caso de Inovio se había que decirlo en orden, porque yo ahí saco deducciones geopolíticas. No crean que es gratuito, que sea Bill Gates, que sea Inovio y que sea BlackRock. Yo, todavía no nos comamos esos cuentos. Así como ha fracasado Kovacs, Gavi, Pesi, bueno, ¿para qué? ¿Para qué seguimos? Hay mucha propaganda de por medio, ¿por qué? Porque está el prestigio y la influencia geopolítica que va a adquirir quien pues sea el primero en combatir al C-19 y ahora también a las variantes. Entonces, sean ustedes, vean cómo Pfizer, si fuera la maravilla que pregonan, pues tendría la cotización que hoy tiene Novavax, que ha crecido barbaridad, así exagerado. Luego tienen ustedes la de AstraZeneca, que hasta me llama la atención que no se haya desplomado más, que anda en menos 3.24. Está perdiendo. ¿Cómo es una vacuna maravillosa y esté perdiendo? Eso no existe. Los mercados siempre se adelantan. Por ejemplo, yo por deporte, literalmente, tengo un amigo banquero en Hong Kong de altas polendas y a veces nos escribimos, nos chateamos y todo. Y siempre le pregunto, oye, ¿cómo va Cancino? Siempre me olió que Cancino iba a tener un desempeño fuera de serie. Además, en la plaza de Hong Kong, es uno de los tres principales centros financieros del planeta, que hoy está bajo la férula de China, pues ya ni se diga, ¿no? Pues no es gratuito que las vacunas chinas estén cotizando muy bien en la bolsa pues en este caso de Hong Kong. No he seguido, fíjense, lo voy a hacer la próxima vez, seguir la cotización de estas 4 de las primeras 5 vacunas en la bolsa de Shanghai, ya en el continente chino propiamente dicho. Bueno, ahí tienen ustedes la cotización de estas dos importantes empresas anglosajonas y luego Johnson Johnson o Janssen o Hansen, como le quieran poner, pues no ha crecido, ya anda, pero no está perdiendo, anda en un, yo diría mediocre, 0.5%. Y ahí vean las vencedoras, curiosamente. Y eso que Novavax y, bueno, principalmente según la OMS, Hansen y Novavax han cumplido mejor sus desempeños que las más publicitadas de Moderna y Pfizer. Eso es importante también ver ese dato. Entonces, vean, a nivel de las vencedoras, pues tenemos que Novavax pues ha crecido en un año 108%. ¿Escucharon bien? 108%. Bueno, el problema en Novavax, bueno, no hay suficiente, todavía necesita la aprobación de emergencia de Estados Unidos y luego pues para empezar a dar a inocular, ¿no? Principalmente a los ciudadanos estadounidenses ante todo y los pobres, bueno, pues que se mueran los feos, ¿no? Así es el capitalismo anglosajón, ¿qué hacemos? Es la triste realidad. Y luego otro que ha ganado, mucho menos que Novavax, es Moderna, con 48.3%. Curiosamente, Moderna y Pfizer están en el 9 y lugar 10 en el ranking que les decía yo, la OMS. Y Inovio, que es la de Bill Gates, pues ha ganado un 25.65%. Bueno, eso es muy interesante. Y ahí es donde uno dice, bueno, con razón Bill Gates quiere inocular 3 veces a la población. Yo creo que también ahí se adelantan los mercados y le dan una buena cotización. Oiga, 25% en un año más en Estados Unidos, estamos hablando de algo muy fuerte. Al menos que no pertenezcan al GAFAM. Ya saben, lo que hemos hablado aquí de las empresas cibernéticas de Silicon Valley, etc. Entonces, eso era fundamental decirles de que esa es la propuesta que yo hago, obviamente no es mía, yo lo único que hago es
aportar una metodología de visibilidad, pues para saber un año después en dónde andamos, cómo van las vacunas chinas, cómo va la rusa, que ya tiene además dos en experimentación, eh, y luego también ver las estadounidenses, que nos guste o no, pues nosotros formamos parte de un TMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, eh, y yo creo que ahí tuvo mucho que ver en la adopción de las primeras vacunas. Por fortuna se rectificó y ahora pues ya hay colaboración con la vacuna rusa y no sé cuál de ellas, pero también con la China, menos publicitada, por cierto. Como que ha entrado más, ha penetrado más las rusas y las chinas a Sudamérica. Bueno, no me voy a meter ahorita en específico. Entonces, esa sería mi muy humilde aportación eh, esta semana, de que al año, pues sí hay ganadores, sí hay perdedores. La gran sorpresa es Novavax. La han ensalzado desde el Financial Times hasta el Wall Street Journal. Y por último, pues hoy tenemos esta ingrata sorpresa de las nuevas variantes y que es muy preocupante porque sí se está notando que hay una cierta discriminación en Sudáfrica